La bruja de la soledad, primera parte. Historia basada en sucesos reales. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieren conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. El primer recuerdo que tengo sobre seres sobrenaturales fue una historia que me contó mi abuela siendo muy niña. Como era habitual, durante las tardes me quedaba a su cuidado mientras mis padres trabajaban. Mi papá había pertenecido a la Armada en el puerto de Veracruz. Al causar baja, nos fuimos a vivir a un terreno que había heredado de mi abuelo al morir en Soledad de Atzopan, un pequeño pueblo ubicado cerca de Orizaba. Mi mamá en aquel tiempo trabajaba en una tortillería y estaba embarazada de mi hermana. Mi abuela había llegado a la casa para cuidarme y ayudar a mi madre durante el embarazo. Ella era originaria de Minatitlán. Esa tarde, mientras comía frijoles, escuchaba atenta una historia que le había sucedido cuando era más joven. En ese tiempo viajó de Minatitlán a Jalapa con mi madre. Ella tendría aproximadamente 6 años en aquel entonces. Mi abuela fue una mujer devota y temerosa de Dios, por lo que siempre cargaba con una Biblia para leer. En aquel viaje no sería la excepción e iba repasando los versículos del buen libro a medida que avanzaba entre cerros y malos caminos. Era ya tarde cuando apenas iban internándose a un poblado llamado Chocamán. Cuando el sol ya se había ocultado y la luz azulada de la tarde comenzaba a dar paso a la negrura de la noche, por lo que los largos y tediosos senderos en los que andaba el guajolotero de pueblo en pueblo eran apenas iluminados por los empañados faros del traqueteado autobús, cuyo motor iba rugiendo cada vez que iba avanzando. Mientras mi abuela leía, el sueño poco a poco fue dominándola. Mi mamá ya estaba dormida por el agotamiento y el tedio, mientras que los demás pasajeros roncaban en tanto otros descansaban y miraban atentos por las ventanillas. De pronto un fuerte golpe sembró la unidad alertando a todos, los cuales vieron con sorpresa y horror como el chofer intentaba desesperadamente controlar el camión para que no se saliera de la carretera. Luego de mucho esfuerzo logró sacar el vehículo a un pequeño claro donde había una gran entrada mucha grava, misma que ayudó a frenar el vehículo. Después del espanto, todos los pasajeros, incluyendo a la abuela, vociferaban y preguntaban qué había pasado. El chofer de inmediato bajó de la unidad y todos los demás lo siguieron. Vieron que la parte frontal estaba destrozada mientras que el parabrisas se había quebrado y llenado de sangre. Pensando lo peor, los pasajeros se dieron cuenta que se había atravesado un caballo y el chofer no pudo evitar arrollarlo, por lo cual el impacto había sido brutal. El animal estaba a unos cuantos metros completamente deshecho. Mientras todos se recuperaban del susto, mi mamá caminó un poco en el camino de la entrada que conducía quizás a una ranchería. A lo lejos pudo ver la sombra imponente de un cerrito. Sobre sus cumbres brillaban estrellas en el firmamento, que contrastaban con la negrura de la noche y el canto de las cigarras que ahí era casi ensordecedor. De pronto, la vista casi hipnótica del titilar de las estrellas fue interrumpida por un sorpresivo movimiento errático de varias de esas luces, que parecían ser pintadas en el cielo. Las luces se movían de arriba hacia abajo y de un lado para otro, y de pronto, con extrañeza y curiosidad, mi madre se le quedó viendo un rato en tanto esos fulgores se acercaban a donde estaban. Mi mamá en su inocencia vio maravillada como aquellas luces a medida se iban acercando a ella. Iban iluminando la negrura del campo con fuegos naranjas azules. Al estar a unos metros miró con emoción que se trataban de bolas pequeñas de fuego del tamaño de una pelota. Estos fuegos se quedaron en medio del campo mientras mi madre los veía asombrada. Ella después me contó que al ver estos destellos se sintió muy relajada,
cayendo en un letargo un tanto extraño, y viendo cómo la negrura la iba envolviendo y esta era cálida. El fuego fatuo de las bolas era muy brillante, tanto que es un efecto hipnótico en su conciencia, el punto de olvidar dónde estaba y el por qué, por lo que comenzó a caminar directamente hacia las lumbres para tocarlas. Ese era su único deseo, acariciar las flamas. La abuela cuenta que mientras estaban todos los pasajeros discutiendo, el enojo y la ira entre ellos iba aumentando. Incluso ella también había tomado parte, olvidándose de esta manera por completo de mi madre, que hacia el punto de los golpes el chofer y otros pasajeros caldearon los ánimos. Mi abuela por segundo recobró la conciencia al buscar algo en su bolsa y vio un crucifijo de madera que siempre llevaba. Entonces con inquietud volteó a todos lados para buscar a mi madre, creyendo que se encontraba en el camión. Pero al mirar a su espalda vio con horror cómo la niña iba caminando en medio del campo, con un paso lento yendo directamente a una lumbrera. Sin pensarlo, corrió tras ella atravesando la tranca de palos y el alambre de púas de la entrada para correr con la vida. Mientras sus pies se enredaban con cardos y maleza impidiéndole avanzar. «Rosaura, Rosaura, hija, Dios mío, ayúdame», gritó eufórica la abuela intentando alcanzar a mi madre. Casi al mismo tiempo de una arbolada surgió una anciana que llevaba una bolsa con mangos. Empezó a proferir insultos y malas palabras a lo que mi madre creía un incendio. La anciana le gritó enérgicamente a mi abuela que rezara para que las brujas se fueran. «Rézale, mujer, esas brujas hijas de la chingada se llevan a tu cría. Rézale». Sin pensarlo, tomó la Biblia de su bolsa y empezó a recitar un versículo poderoso. Isaías 41:10. Por extraño que parezca, entre los insultos de la vieja y las oraciones de mi abuela, aquellas bolas de fuego salieron disparadas hacia el cerrito para perderse en su negrura. Mi mamá simplemente cayó desmayada en medio del campo sin recordar nada más. Mi abuela presurosa recogió a su niña corriendo de regreso al camión con las personas que aún continuaban discutiendo. Olvidándose de la anciana, tan solo se subió al camión y comenzó a recitar salmos con frenesí. No supo cómo se quedó dormida abrazando a mi madre, que también parecía estar durmiendo, y al despertar vio el largo camino iluminado por los faros del autobús. Todos dormían y el chofer miraba atento en la oscura carretera, como si el camión se fuera perdiendo entre el negro vacío. Recordó entonces la situación con el fuego y la anciana a la cual no agradeció por haberla ayudado. Pero aún más recordó las palabras dichas por ella. Las brujas. Durante el trayecto restante mi abuela no pudo dormir por ir viendo la ventanilla. Contaba que de tanto en tanto podía ver cómo las bolas de fuego aparecían de pronto entre la maleza para brincar arriba del camión y otras veces pasaban frente a él sin que el chofer hiciera caso a tales apariciones. Era como si no las viera realmente. La abuela lo único que hizo fue rezar y leer la Biblia para intentar alejar esos extraños fuegos que hasta ese entonces desconocía, tanto su naturaleza y el horror que producen. Al llegar a Jalapa, lo primero que hizo fue darle gracias a Dios. Ir a bautizar a mi madre, que hasta ese día la abuela no lo había hecho. Tanto mi abuela como mi mamá nunca más volvieron a ver aquellos fuegos fatuos a los que la gente conocía como brujas. Hasta días después de que me contara esa historia, donde a mí me tocaría conocer aquel horror.